Adelante, Bendito pastor. sea el Creador que nos ha traído hasta acá. Gracias a Él por todas las bendiciones, toda bendición espiritual como Padre y fuente de la vida. Gracias te damos, Padre, porque nos has dejado para anunciar las buenas nuevas. Y hoy nos preparamos para estar bien equipados. Muchas gracias. Tu presencia sea real para cada uno de nosotros. Que tu presencia nos llene. Tu presencia santifica nuestros conocimientos. Gracias, Yahshua HaMashiach, Señor y Salvador nuestro. Amén. Amén. Ok, bueno, pues seguimos en este curso de usos y costumbres hebreas. Eh, Hoy, como tema, vemos la educación y salud del pueblo hebreo. Claro que no vamos a profundidad, solamente lo motivante para poder con más tiempo eh, hacerlo por su cuenta. Bien, entonces comenzamos la vida religiosa en el hogar. Y tenemos nuestro texto, el texto general fue el de la introducción, que dice así en Mateo 24, 32 al 35, de alegrar aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De aquí el verso 35, donde dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces de aquí es este texto, o debe de ser para nosotros algo muy básico para estudiar la escritura, para escudriñarla, para ponerla en práctica, para compartirla. Principalmente, como decíamos en nuestra oración, que nuestro conocimiento se santifique por la palabra, como dijera también Pablo a los romanos en el capítulo 12, transformados por la renovación del conocimiento de la palabra, que nuestras mentes sean transformadas y deseamos un momento santificadas. Es decir, de tantas eh, pues enseñanzas o carrera que se ha tomado o simplemente la formación eh, natural o secular, eh, es necesario eh, santificarla con la palabra. Bien, entonces aquí tenemos unos subtítulos: los hijos y la educación, la vida religiosa en el hogar, la alimentación y salud del pueblo, símbolos y ceremonias fundamentales en la vida individual del judío. Bueno, hoy iniciamos la lectura del libro de Vayikra en el Humash Levítico, en Torah. La Torah, porque Torah es una palabra femenina, la instrucción es femenina, por eso decimos la Torah. Y cuando leemos el, lo que es Torah, profetas y los otros libros, decimos el Tanaj. El Tanaj son los libros. Entonces, aunque a veces decimos el Torah, porque también son libros, pero es bueno saberlo. Entonces decía que estamos iniciando el libro de
Levítico, y que también es uno de los libros que se utiliza mucho para estudiar la educación de los Yehudim, de los eh, hijos de los judíos, de los pequeños, de los infantes. Ellos estudian igual que los adultos en Parashot y Aliyot, porciones y ascensos. Entonces, el libro de Levítico es el libro mm, con el que se inician ellos, con el que comienzan su formación. Desde pequeños también practican el sonido de shofar, los toques de shofar, y ellos sí, sí, los conocen y pueden tocarlos. Bien. Entonces no olvidemos nuestro texto de leer aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Cuando brotan las hojas hablan del renuevo, de los renuevos, que renacen o nacen más bien. Cuando sembramos una semilla, brota una hojita verde, surge la vida de lo que será un árbol o una mata. Cuando pasa el invierno, viene la primavera y aquí nos habla de la higuera, que cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Bueno, aquí el verano nos anuncia de las cosechas. Son dos cosechas en el año. Antiguamente eran más cosechas. Antes del diluvio era diferente, vivían más años. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, el Tanakh. ¿Qué es lo que venimos hablando? El Tanakh. Estas palabras son un acróstico. Tanakh. Está Tanakh, que la T eh, este, es la inicial de Torah. Eh, Nevin o Neviim, la Nun es de los profetas, y Ketuvim. Ketuvim son los escritos eh, geográficos, como son los Salmos, Proverbios, Job. Bien. Entonces, eh, también conocido como Mikra. Mikra, lo que podríamos decir también Biblia, Mikra, Tanaj, es la colección de libros, el compendio de libros. Mikra. Dice, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Se divide en tres grandes partes. La Torá, instrucción, que ya se conoce como ley, aunque su palabra original se traduce Torah como instrucción. Los Nevim, que ya dijimos, y los Ketuvim, que son los escritos. Bien, entonces comenzamos con Torah, que es instrucción. Recuerden que el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, instrucción. Con la Torah se instruye al niño. Esto es muy especial. Ya es una costumbre de los padres eh, enseñar, instruir a los hijos. En otros países, incluso América, son los maestros de la escuela secular quienes nos instruyen. Pero esa instrucción no es la instrucción del Señor. Eso es para tener una carrera o poder vivir mejor con su carrera. Pero aquí nos habla la instrucción de la palabra del Señor.
Y empezamos con el libro de Bereshit, Bereshit, en el comienzo, en el principio. Después Éxodo, que es Shemot, nombres. Levítico, que es, perdón, Vayikra, Vayikra, y llamó, o lo llamó. Bamidbar, que es números, en el desierto. Devarim, palabras. Devarim, que es Deuteronomio. Entonces, aquí están los 5 libros del Pentateuco, palabra griega, penta, 5 teuco libros. Pero Torah son en hebreo, los 5 libros de la verdad, aleluya, de la instrucción. Y bien, nosotros hasta aquí recordamos al Mesías a través de los escritos, de los evangelios, que las buenas nuevas, el evangelio es para todos, no hay acepción de persona. El problema es cuando las religiones se encaran, nos enojamos y ya se hace de lado la instrucción, porque cada quien tiene su verdad. Y no hay como, pues, uno y el eterno, uno y él. Pero decía hace un momento que los padres son los que instruyen a los niños y en México es diferente. Digo esto porque tomemos nosotros los padres esa responsabilidad, ese compromiso de instruir a nuestros hijos, instruirlos con la verdad. Continuamos después de Torah, tenemos los Nevi'im, los profetas. Y no es como nosotros vamos a encontrar o conocemos los profetas de la Biblia como están en el Tanakh. El libro de Josué es considerado como profético. Joshua, aunque Yehoshua, Yehoshua, Yahshua, Yahu, Yahoshua, más bien Yahoshua. Yahu es acortado, nombre acortado. Yahoshua, entonces Yahoshua o Yahoshua, con O o con O, que es el nombre del Eterno. Yahu, Yahweh, Yahweh. Es salvación, el Salvador. Jueces, Shoftim, Shoftim, jueces. Eso significa, acá es el Eterno salva. Y Samuel, primero y segundo Samuel, como un solo libro, es Shmuel, Shemuel, Shemuel, el Eterno escucha. Reyes, primero y segundo también como un libro. Melahim, recuerde que Melech es rey, y con IM, Yod Mem, Sofi, pluraliza, reyes, Melahim. Y Yeshaya, Yeshaya, ya es el nombre abreviado, digo, está reducido, ya, aquí lo tenemos, ya, nombre de Eloé, del Eterno. Entonces, ya, el Eterno, Eloé salva. O Yeshayahu, Yeshayahu, también así, o Yeshaya o Yeshayahu,
el Eterno salva. Jeremia, Jeremia, perdón, Jeremia, eh, Jeremia, Jeremia, ya, bueno, que faltó la G, nombre del Eterno, levanta, Eterno levanta. Y Yahoo, podemos saber también Yahoo. Mm, Si escuchamos Yahoo, ya sabemos que es el nombre acortado del Eterno y se refiere a él. Y Ezequiel, Yes- Ye- perdón, Yehezkel, el Eterno fortalecerá. Uh, uh, Pasé, aquí continuamos. Entonces, continuamos los 12 profetas menores, de que ya vimos los mayores. Ahora los menores, voy un poquito más rápido. A fin de esta presentación la van a tener a su alcance. Treyasar en arameo 12. Treyasar, sí, es 12, número 12. Osea, Joel, Amos, Obadiah, no, Obadiah, Jonah, que es paloma, Jonah. Lo que en la versión 60, Jonás, Jonah, paloma, Jonah, Yohanan, Jonah, perdón. Pero Miqueas, Mija, Nahum, igual, Habacuc, con Kof al final, Sefa, Sefa, Sefanía, norte de ya, del Eterno, oculto del Eterno, agua del Eterno. Ah, Hagai, perdón, Hagai, ya, Sariyak, Malachi, Malachi, que es mi mensajero o mi ángel. Cambia aquí, Malaquías. Ketuvim, los últimos libros. Así es como están en el Tanaj. Es Ketuvim, o es los escritos, y aquí están. Teilim, Salmos, Mishlei, es Proverbios, parecerse, ser semejante, en su forma intensiva, comparar, asemejar. Yo, bueno, aquí dice yo, y yo, aquel que soporta penalidades. El cantar de los cantares. Shir, Shirin, cantar de los cantares. Relativo, el más hermoso de los cantos, el canto por excelencia. Ruth,
que significa la compañera fiel. E hija, Lamentaciones, Cogelet, Eclesiastés, el congregador, es el miembro de la congregación o miembro de la asamblea. Esther, Esther, Radasa, que significa Mirto, Arrayán o Murta, Esther en asirio, babilónico, astro, estrella. Daniel, 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 Dios es mi juez, el juicio de Dios. Esdras, Esra, al que Dios ayuda. Y Nehemías, parece que todos van juntos, como un solo libro. Nehemías, Nehemías, sí, Nehemías, confortador de Elohim. Crónicas, primero y segundo, también como un solo libro. Ibrei Yamin. Ok. Eh, este es el primer, o se repite este texto hablando de la educación. Ya decíamos que el padre como Cohen en tiempos patriarcales, o en el tiempo patriarcal, padre como Cohen. Cohen es este sacerdote, Cohen, no intercesor, ministro. Y este texto es el que se encuentra tanto en la cajita que se lleva en el brazo como entre ceja y ceja. Más adelante vamos a ver cuál es. Como la cajita que está en las puertas de la entrada de una casa judía. Yo este texto, que en español, aquí está, en hebreo, fonética y español. Lo vamos a leer en español. Oh Israel, Adonai es nuestro Eloé, Adonai es uno, bueno, nuestro Elohim. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre jamás. Esto no está en la Biblia, en el Tanakh. Esto se agrega en voz baja para exaltar el nombre del Eterno cuando se confiesa o se recita en hebreo. Acá está. Aunque no se puso en hebreo, solamente dos yod. Ya después viene el restante. Y está lo que no se encuentra en la Biblia. Aquí está en letras pequeñas. Ok. Y ahora sí, continúa. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Bendito sea su nombre. Y se debería decir Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. ¿Qué es esto? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te ordeno hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Entonces, este pasaje de la escritura es muy conocido. Es necesario memorizarlo y vivirlo. Por eso es que se instruye, se toma la responsabilidad y los padres son los que instruyen a los hijos. Que nosotros también deberíamos vivir este pasaje.
¿Todavía se encuentran ahí? Sí, pastor. Ok, gracias. La plegaria que se dice antes de cubrirse con el talit. Bueno, ya vimos el Shema, se recita al levantarse como al acostarse, al iniciar Shabbat, eh, al iniciar las plegarias, y se conoce muy bien. Pero también tenemos aquí lo que es el talí, y aquí tenemos una plegaria que es, aquí está en hebreo, ya nos lo pusimos nuevamente, fonética y traducción. Entonces aquí, al momento de abrir el talí, se reza esto. Un rezo o plegaria. Baruch Atah. Y aquí está esta consonante. Y cuando esta consonante representa el nombre del Eterno, entonces, Baruch Atah Yahweh Eloheinu Melech Melech Haolam Asher Kidesh Kidesh Kideshanu Kideshanu Be Mix Misbo Ta Le Be Betsibanu Lehi Lehi Ta Ta Tef Ba Sit Sit. Bueno, el judío siempre va a portar su talí, el que estudia Torah. Los judíos mesiánicos también vamos a ver que portan su talí, hacen esta plegaria. Yo tengo la experiencia de haber tenido una visión donde había varios varones sentados, no sé si eran unos 12 bueno, no sé, más de 10, no sé hasta cuántos eran, pero eran dos filas, en una banca individual para cada uno, en la fila y una tras otra. Y todos tenían su talí doblado. Y el que dirigía, yo estaba atrás de él, me habían llevado en el espíritu y me sentía como en los aires, y desde ahí observaba que se transmitía a través del talí donde sanidad. Eh, Esto para mí me da a entender que puedo yo usarlo, aunque yo espero que todo esto sea más mm, espiritual, que no sea por mi cuenta. En la próxima lección que vamos a hacer una grabación, vemos ahí que la esposa da el talí al esposo cuando se casan. Hoy pues a veces lo compramos o mandamos a pedirlo
a Jerusalén o a Israel, pero hasta Jerusalén. Otras veces lo obsequian. Y ese nos hace referencia al texto, cuando dice que el hombre no usará ropa de mujer ni la mujer de hombre. Es decir, que el talí solamente lo han usado hombres judíos, las mujeres no lo usan. Y entre nosotros, pues como no se conocen estos protocolos, pues sí se toma como una bendición, y pero no tener conocimiento. A veces hasta se usa en el púlpito o las hermanas o mujeres lo portan. Y bueno, quizás debemos saberlo para no ofender a los judíos cuando nos encontremos entre ellos. Bien, entonces, esto es parte de la educación, pero también se encuentran los símbolos y ceremonias fundamentales en la vida de un judío. Lo portan. Aquí tenemos otros símbolos. Quiero abrir un poquito más para ver lo que nos dice ahí. Bueno, aquí está lo que les decía. En estas cajitas, que son parte de la filacteria, y el texto de Deuteronomio 6, 4 a 9 es lo que está dentro, lo que leímos nosotros, ese texto, el Shema. Y un escriba, tiene que ser un escriba, y lo escribe en un papiro y lo enrolla o lo depositan aquí adentro. Aquí vemos cómo se amarra. Aquí tenemos otro, y también en el brazo. Ok. El Brit Milá. Perdón. Brit Milá. Aquí tenemos otras costumbres. Por ejemplo, reglas de luto, pues, cuando fallece alguien, cubren espejos, y bueno, tienen otras costumbres. También cuando visitan una tumba, no llevan flores como nosotros, llevan una piedra que permanece, la flor se seca, se marchita y se seca, deja de ser, y la piedra no, ahí queda, permanece. Pero el Brit Milá, recuerdan que la escritura lo dice, la circuncisión a los 8 días, entonces tendrían que hacer un corte del prepucio. Ahí vemos cómo están operando. Ok. Bueno, aquí ya pasamos a la alimentación. Estos elementos son muy importantes. Por ejemplo, la granada. Limón, granada. Se dice que la granada, yo no lo he contado, pero que tiene 613 granitos de granada y representan los 613 misbot o mandamientos. Como el talid tiene su sitsi, también representa los 613 mandamientos. Entonces, estos 7
elementos son muy importantes que deberíamos conocerlos. Granada, aceitunas, seid, aceituna, seid, es decir, aceitín, aceitunas. Eh, de la aceituna se extrae el aceite. Antiguamente se molía en molinos de piedra y desde la antigüedad en la Torá nos menciona acerca del aceite, el aceite para la unción, en la preparación de expertos del aceite perfumado, también para las lámparas, principalmente es así como inicia el aceite para las lámparas, el aceite fresco. Tenemos aquí el dátil, tamar, 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 dátil. Son alimentos bastante saludables y nutritivos. Trigo, cita, 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 trigo. Higos, tena, tena, higo. Uvas, gefen, parra. Y la cebada, eh, estos son importantes cuando se hacían las ofrendas, o sea, daban las primicias, muy importantes. Pero también aquí vemos que hay que cuidarse de algunas cosas, no consumir sangre. Está prohibido consumir sangre. O la carne y sangre, que hasta Noah no se comía la carne. Ya después de Noah o Noé, ya comían carne. Antes no. Y ya después, esto me recuerda cuando, no dice la escritura, parece que lo dice el libro de Ashar, libro de los justos, que José acusaba a sus hermanos porque de lejos le parecía que estaban comiendo animales con sangre. Bueno, yo digo, no está en la escritura, pero sí hay otros libros que lo comentan. Y Éxodo 23, 19 habla de la carne y la leche, que no se coma la leche en su carne. Por ejemplo, hay algunos alimentos que la comen con la carne con queso o cualquier otro lácteo y y ya la escritura ya no lo prueba. 11.3 nos habla de los animales puros y los impuros, que son permitidos comer y los que no son permitidos comer. De los permitidos son los que tienen pezuña, hendida y rumian. Y los no permitidos pueden tener pezuña, pero no rumian, como el cerdo, y son inmundos, que los cita en el 4.8. Así todas las instrucciones están en el verso 1 al 47.
del agua, las aves impuras, los volátiles. Ahí está la escritura. Aún para los que no pudieran ser estudiosos de la Torá o del Brida Hadashah, Besorá, Buenas Nuevas, que ya en las Buenas Nuevas, pues ya en el libro de los Hechos, ya nos da otras herramientas, otra instrucción, sin dejar de considerar esto, eh, nos habla de lo que es útil para combatir el mal. Ya no tanto de lo que ya se cumplió, hay cosas que ya se cumplieron, no los mandamientos, sino que el sacerdocio, eh, que primeramente eran los primogénitos dedicados al Eterno, hasta el tiempo en el Sinaí, cuando el becerro de oro, ahí dejó de ser los primogénitos y comenzó el sacerdocio levítico, pero tampoco se cumplió, porque como no se cumplió con los primogénitos, que estaban ahí involucrados cuando levantaron el becerro de oro, cuando vino Mashiach, tampoco se cumplió porque no se reconoció al Mesías. Y entonces ahora el sacerdocio ya no es levítico, ahora es en el orden de Melquisedec, o conforme a ese orden de Melquisedec, es eterno. Y entran muchas otras cosas. A veces se señala que no se deben dar diezmos ahí, fuera de Jerusalén. Pero cuando vemos a Abraham antes de Moisés, antes de la instrucción, antes de la ley, antes de las ofrendas, antes del sacerdocio, ya Abraham dio los diezmos, ofrenda. En el Génesis también vemos a Abel, que también ofrendó. Es una gratitud para con el Eterno. Y si a Moisés, o cuando Moisés se daba las ofrendas, y que ofrendas para la construcción de este, Mishkan, la tienda de reunión, de encuentro, eh, y que se daban ofrendas hasta que sobraba. Y cuanto más ahora que el Mesías, que resucitó, porque esta es la piedra angular, esta es la evidencia de que Él es el Mesías, la resurrección, porque murió, pero resucitó y vive, no volvió a morir. Y muchos recibieron pruebas, muchas pruebas. 40 días apareció a sus discípulos y aún les dijo que esperaran al aposento alto y estuvieron 10 días más ahí. Se cumplió otra escritura, la promesa de Joel 2. Entonces Pablo, ya cuando explica el Nuevo Testamento, perdón, el Sorá, las buenas nuevas de salvación, él menciona de las cosas que son útiles para combatir el mal. Las que no son útiles, cuando el Señor Jesucristo Yahshua HaMashiach dijo que lo que entra al vientre sale a la letrina y no contamina. Lo que contamina es los adulterios, la fornicación, eh, todas esas cosas, el derramamiento de sangre, todo eso contamina, todo eso eh, este, daña y condena. Pero ahora nos da armas, las armas. Tenemos que saber discernir entre lo que es vigente, toda la Torah, toda la instrucción está vigente, solamente el sacerdocio, que es lo que ya se cumplió, y que ahora es Mashiach, sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si
Antes se daban ofrendas, pues cuánto más aquel que es mayor, aquel que se dijo, este es mi hijo, este es mi hijo amado, y y la escritura lo menciona en diferentes partes, como los salmos, acerca de él. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eh, Pídeme y te daré por herencia a todas las naciones. Y él es el heredero, él es el rey. Y esa es la bendición de que nosotros, que fuimos esparcidos o que estamos fuera, que no teníamos el culto ni la promulgación de la escritura, la ley, que no teníamos muchas otras cosas, ahora nosotros, al reconocer al Mesías, Rey de Reyes, heredero, Elohim, porque Juan lo dice claramente, en el principio era el verbo era con Elohim y el verbo es Elohim. Es algo que requiere ser un humilde para poder experimentarlo. Los que lo hemos experimentado nos ha hecho testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida, como un servidor cuando me llevaron a Jerusalén en visión, fui llevado a Jerusalén precisamente en esos días que estamos a una semana, de hoy en 8 empieza Pesach, hoy es, en 8 es Pesach, el próximo sábado, en un día así fui llevado a Jerusalén y al pasado. Eso lo hace solamente la presencia divina. Y ahí estaba yo precisamente en un lugar donde yo veía un muro o pretil como inclinado y veía yo que se me estaba mostrando. Yo no entendía nada porque no veía más que las construcciones o el muro y algunas cosas más, pero muy breve, porque de un momento a otro apareció ahí el rostro del Mesías y volteó hacia mí y sus ojos y mis ojos se encontraron, me veía él y yo lo veía como me veía. Pero lo primero que vi cuando lo veía, su rostro ensangrentado, no se veía su piel lleno de sangre, tenía tanto sangre seca como sangre fresca, roja, y solamente podía ver lo blanco de sus ojos y la niña de sus ojos que me observaba. No puedo explicar qué es lo que me decía con sus ojos, con su mirada. Yo en esos días no estaba bien. En esos días eh, eh, era culpable, era culpable. Y entonces con esto le comento que él me permitió conocer lo que él hizo. Por eso digo, los que somos testigos. Y ese es el testimonio que tenemos, entre otras muchas visiones que me he dado, como ya he comentado, que me llevó al paraíso y me llevó cuando fue la creación, que hizo la tierra, separó las aguas, separó lo seco de las aguas, dijo sea la tierra y fuera tierra. Y me puso ahí por un momento, me llevó, no es que yo fuera antes de la formación del hombre, fui llevado ahí para conocer que Él es el Creador. Solamente eso, he sido llevado a Jerusalén 2 veces, una en el pasado y me llevó y paseaba yo en el muro, otra vez en el presente, no sé si en el futuro, y veía cómo la presencia divina estaba ahí. Lo que sí reconozco es que solamente estaba el muro de Occidente que hoy se visita, porque ahí está la promesa que se le dio al rey Salomón de que sería escuchado todo el que invocara su nombre ahí, que oraren. Y ahí está la promesa. Y estaba el lugar, o es el lugar santo, donde el monte santo, donde se construyó el templo santo, donde estaba el nombre santo, o no sé si esté ahí todavía. Eh, y ahí es donde se presentaba el Eterno.
Y estuve ahí y vi cómo se manifestó la presencia divina y algunos Yehudim, pocos Yehudim, estaban tendidos al piso, boca abajo, y estaban rendidos al Eterno, humillados. Y la presencia los rodeaba y ellos estaban dentro de la presencia. Era como un círculo, es una manifestación del Eterno, de la perfección. Un círculo menciona de 365, no, perdón, 380, 180, 360 grados. Perdón, estaba pensando, o más bien no lo tenía presente, no mencionarlo, estaba por mencionar, pero sí era la presencia divina. Y me ha llevado a otros lados, otras partes del Eterno, confirmando su palabra, confirmando al Mesías, nos ha hecho testigos. Continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos kosher. Kosher. En Hechos 10, 9 al 16, tenemos cuando Pedro tiene una visión y baja un lienzo y le dice, mata y come. Y Pedro dice, Señor, yo no he comido nada, nada inmundo. Y bueno, que después se da la interpretación. Dice, no llaméis nada inmundo de lo que el Eterno ha creado. Y ya después hubo una referencia de un gentil, el cual se encontraría con Pedro y el Eterno tenía planes para él. Y entonces, si preguntamos o surge la pregunta, ¿nosotros podemos comer todo? ¿O nosotros tenemos que guardar igual que los Yehudim al 100% en esta tradición de kosher? Bueno, kosher es sano, pero nuestro Mesías, él mismo decía, si tu ojo es ocasión de caer, córtalo, porque es mejor que entres tuerto al cielo y no ir al infierno con los dos ojos o con la vista completa. O si tu mano es ocasión de caer, córtala, porque es mejor que vayas al cielo manco que completo al infierno, que ir al infierno con tus dos manos. Es mejor. Y aunque a veces al interpretarse dicen algunos, no, es que esto es simbólico, no es literal. Sí, sí, yo digo que sí es literal, porque lo más importante es lo interno, el alma, el espíritu, son eternos. Decimos que somos espíritu, eh, que somos alma y tenemos un cuerpo, tripartitos, cuando hemos nacido de nuevo. Quizás muchos no lleguen a visualizar el eh, ministerio del ministro eterno, ministro, lo que es Cohen, lo que se traduce en la versión 60 como sacerdote, que la palabra la menciona en la carta a los hebreos como ministro, es un ministro. Eh, entonces, ¿por qué? Porque ministra por su poder, por su espíritu, ministra y se manifiesta como él quiere. Tres manifestaciones, un solo Elohim, solo poderoso. Tres manifestaciones, y hoy como el Espíritu Eterno, el Espíritu de Santidad. Nos faltaría hablar acerca más de las vestiduras, el sacerdocio levítico, pero hoy pues no lo estaremos haciendo, pues, pero usted podrá hacerlo. Kosher, que quiere decir apto, aprobado. Entonces decimos que es saludable, ya que he escuchado, no lo he comprobado al 100% porque no soy químico, pero se dice que tomar eh, lácteos y carne, eh, este, eso hace que la carne no se digiera porque la leche diluye
el ácido de la saliva, que es el que ablanda la carne, y los ácidos gástricos, la leche los diluye y entonces tarda más en digerirse, más si se come en la noche. O la carne de cerdo que dura más días, se dice que dura 3 días en digerirse. Si se come carne, pues entonces se descompone en el estómago. Y bueno, por salud, tiene sus beneficios, por salud. Pero pues es bueno. Yo de por sí, antes de conocer el Torah, no como carne de puerco y eso ahora no me es trabajoso. Eh, pero sí busco el agradar al Eterno. Busco estar limpio. Busco el no cometer faltas. Ya he cometido muchas y yo quiero agradar a nuestro Padre. Así como usted que también se esfuerza. Y vuelvo a decir, válgame la redundancia, que todas las herramientas que la Escritura nos da, que son suficientes para combatir el mal, eso hagamos. Todo lo que nos ayuda a combatir el mal, la transgresión a los mandamientos del Eterno. Sí, tenemos que estudiar Torah, tenemos que estudiar el Tanakh, tenemos que estudiar Besorá, Brida Hadashah, toda la Escritura, y es compatible, aunque a veces las traducciones diluyen o han adulterado la palabra, como decía Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces debemos desearlo. La leche espiritual no adulterada, porque la traducción la ha adulterado. Entonces hay que ir a más, a profundo, a escudriñar la escritura, como estamos intentando hacerlo ahora. Y bien, aquí tenemos Kashrut, que es un modo de vida. Y Shohet es un judío piadoso, sacrifica a los animales. Es que hay una forma para decir que la carne es kasher o kosher, eh, y se debe hacer desde que nace. Se observa al animalito, cómo su crecimiento, cómo se cuida, cómo se alimenta, y hasta cuando lo van a sacrificar, que no se enoje el animalito, que no se espante, que no se ponga, que no se derrame su bilis, eh, para que su sangre pueda escurrirse completamente. Incluso en eso, cuando lo degollan, se escurra su sangre completo. Shejitá, el que faena el ritual. O sea, no cualquiera puede hacer comida kosher. Así está en la casa de un judío piadoso, porque hay varias clases de judíos. El que es nacido en Judá, o el que viene de Judá, el que nació en Jerusalén, el que viene del linaje de Judá, o el que estudia la escritura, o el que es adoptado, prosélito. Entonces, ahora tenemos 3, 4 clases de judíos, pero el que estudia Torah y que lleva la tradición, porque ellos tienen su forma y se respeta forma, que necesitan la Mashiach, sí lo necesitan. Es urgente que lo conozcan, está vivo, solamente con pedirle que se manifieste, lo puede hacer, porque a los suyos vino, ¿no? Y primero a ellos y después a nosotros, a los que fuimos esparcidos, que estamos en diferentes partes. Y como ya estamos allá, pues no nos urge tanto llegar ahí por las profecías que hay, sino que esperamos la nueva Jerusalén. Bueno, queremos ir al milenio también, y ahora sí, ya estando en el milenio, queremos estar en Jerusalén y hacer esto. Por eso nos preparamos, por eso es que queremos ser servidores, la desposada, estar con Él. Él reinará todo el mundo, pero desde ahí de Jerusalén hacia afuera. Es hermoso, con David. Bueno, David representa al Mesías.
esta es mi última diapositiva. Bueno, yo sé que surgen muchas preguntas, pero podemos escuchar algunas si es que la tienen. Como ven, es solamente así por encimita, estamos viendo lo más rápido para motivarnos a investigar más, porque esto es profundo y siempre aprendemos de expertos, aunque el experto, el principal, Cohen, principal, el gran Cohen, Mashiach, Mashiach, y es tan real nuestra comunión con él, así como me visitó cuando fui llevado a Jerusalén, también me ha visitado en mi casa, he tenido varias visitas del Mesías, de su Espíritu, la presencia divina. Bueno, que todos podemos lograr solamente por medio de la fe. Y eso es la fe, que no necesitamos ver para tenerla, esa experiencia. Porque si viéramos algo, entonces ya no es fe, ya es idolatría, porque estamos viendo algo. Como los que dicen tener fe y se inclinan a un ídolo y hablan con un ídolo, y eso se llama idolatría. Pero nosotros que no nos inclinamos a ninguna materia, antes nos humillamos a los pies de la presencia divina del Altísimo. Y le decimos Altísimo porque no hay otro más arriba de él, no hay otro más alto que él. Por eso decimos el Altísimo. ¿Alguna pregunta? No sé si me estoy expresando bien porque ya me faltan unos dientes debido a la edad. No tengo muchos años, pero ya paso de 70, ya di el paso al no más de 70. Y pues sí, y ya entonces como me faltan unos dientecitos de enfrente, a veces las palabras pues, tengo que repetirlas cuando me doy cuenta. Cuando no me doy cuenta, por eso pregunto si me expresé mal. Pero me han dicho que me arregle mis dientes, pero yo así estoy bien. Si el Señor me da dientes nuevos, que sea un milagro, que nazcan nuevos, que esa es el dentista que yo quiero, me dé dientes nuevos. Amén. Ok. Bien, entonces vamos a Bueno, la siguiente clase. ¿Alguien iba a decir algo? sí, no, pues sí, todo sí se explicó bien, pues yo pues todo lo estaba escuchando, pues qué es lo que es bueno y lo que no es bueno de comer Sí, hermano Laura, ¿no? Así es. A veces, en el libro especialmente en este libro, habla de las cosas que se han de comer y las que no se deben comer. Comenzamos leyendo la porción de las ofrendas que se hacían, las ofrendas de paz, o cuando era por alguna transgresión o pecado, o la ofrenda de gratitud, y la ofrenda quemada, o ven, Shelamim, que es la de paz. Entonces, esas ofrendas, así empezó con las ofrendas. Parece un poquito complicado, pero vamos estudiándolas y entonces como que se va facilitando y conocer las ofrendas. Yo aún todavía tengo que repetir, leo y no entiendo, tengo que volver a repetir, y bueno, y hasta que entendamos bien, hay que seguir leyendo, estudiando. Y entonces más adelante nos va a decir, hablar más de las santas convocaciones. Otra vez, este libro es el que habla de las santas convocaciones, que precisamente es en ello que nos basamos, y ya estamos viendo que ya está retoñando todo esto. Y cuando veamos esto, dice que ya no pasa a otra generación. Cuando veamos las señales de que menciona Mateo 24, ya no pasa esta generación. Señor, me has hecho sentir, porque yo pensaba en 3 años más o menos, no, este año. Y entonces, como pasó un año, dije, entonces no pasó en este año, es en el siguiente.
Ya estamos en el siguiente. Si no es este año, porque así como vino, nació en una fiesta, o en una santa convocación, murió en una santa convocación, resucitó cuando una santa convocación, y todo fue con las santas convocaciones. También cuando regrese va a ser cuando sea una santa convocación, lo que llamamos fiestas. Pero las fiestas, las 7 fiestas, hay otras que se hacen, pero hay que conocer primero estas 7 fiestas, el Shabbat, el principio de mes, todo eso hay que conocerlo. Y esa es la tarea. La pena por él. Y el Señor se arrepintió de haber nombrado a Saúl. Ok, ya entiendo. Ok, entonces nos vamos a nuestra próxima clase y les haré un video para que tengan la clase faltante y va a ser acerca del matrimonio, las bodas. Y es una simbología, las bodas del Cordero. Entonces no se lo pierdan. Lo vamos a grabar y ya hacemos una guía para el examen. Bueno, el Eterno los bendiga. Hasta la próxima.